Crees que el gran tiburón blanco es aterrador. Tienes razón, piensas que el cocodrilo es el cazador más feroz del mundo. Es verdad. ¿Crees que la orca está en la cima de la cadena alimenticia? Totalmente cierto. Pero te digo algo. Si estas tres criaturas viajaran en el tiempo 470 millones de años al pasado y se toparan con el protagonista de hoy, harían exactamente lo mismo, darse la vuelta y correr por sus vidas, porque en esa época no había tiburones, no había cocodrilos, vaya, ni siquiera habían evolucionado los peces con mandíbula. En todo el océano no había una sola criatura capaz de hacerle el más mínimo rasguño. Medía 9 metros de largo, más que un camión de pasajeros, con docenas de tentáculos. Se paseaba como Juan por su casa por los océanos del Ordovícico. Hace 470 millones de años, él era el rey absoluto, el límite de ese océano. Y lo que está más cañón es que los científicos descubrieron que dominó los mares 3 veces más tiempo que los dinosaurios. Y la razón por la que hoy puedes estar aquí sentado scrolleando videos en tu celular es porque a tus antepasados los trajo en friega, persiguiéndolos por cientos de millones de años. De tanto huir, desarrollaron una columna vertebral, sacaron extremidades y desarrollaron un cerebro. Neta, él los obligó a evolucionar paso a paso. Sin exagerar, es el moldeador más antiguo de la civilización humana y el juez definitivo de aquel planeta. Su nombre es Cameroceras, o Ortocono. No, solito se le sirve en bandeja de plata. Y eso es lo más aterrador del Cameroceras. No es lo fuerte que era, sino que literal, no tenía que hacer ningún esfuerzo. Primero veamos cómo se veía. El Cameroceras pertenece a los cefalópodos, siendo un pariente prehistórico de los pulpos, calamares y nautilos de hoy. Pero a diferencia de sus parientes todos aguados, este tenía una concha exterior recta en forma de cono. Se hacía más delgada y puntiaguda hacia atrás. En los ejemplares más grandes, la pura concha medía casi 6 metros de largo. ¿Qué significan 6 metros? Que si te parabas junto a su concha, tú con tu 1,70 m ni de chiste le llegabas a la boca. Y la boca es donde realmente empieza la historia. Docenas de tentáculos salían de ahí. Cada uno podía percibir de forma independiente las vibraciones de la corriente, la ubicación de la presa y hasta el ritmo de su respiración. No necesita usar los ojos para buscarte, te siente con la piel. En el centro de sus tentáculos había un pico córneo. Los científicos lo describen como una estructura de mordida capaz de morder y atravesar una placa de acero del mismo grosor. Y no es metáfora, es un cálculo mecánico basado en los datos de los fósiles. Ahora te voy a contar cómo cazaba. Este detalle le voltea la cabeza a muchos sobre cómo imaginan a un depredador prehistórico. El cameroceras no persigue a su presa. Su concha es demasiado pesada y larga. Forzar una persecución solo lo pondría en aprietos. Así que eligió una táctica mucho más perrona. Esperar. Se quedaba suspendido al borde de los arrecifes, escondiendo su concha en las sombras. Dejaba colgar sus tentáculos, moviéndose suavemente con la corriente del mar. Si no supieras qué es, jurarías que son solo unas algas X. Y fue este disfraz el que engañó a un sinfín de presas. En aquella época, el animal que más abundaba en el mar era el trilobites. Cubierto con un caparazón duro, vivió en la Tierra por 300 millones de años, tiados, siendo uno de los sobrevivientes más aferrados de la historia. Pero tenía una maña mortal, le encantaba buscar comida bordeando las paredes. Los que más tarde desarrollaron espinas a dorsal, desarrollaron mandíbulas, desarrollaron extremidades, y al final lograron salir a la Tierra, ponerse de pie y crear civilizaciones. Y la presión que los obligó a evolucionar todo ese camino fue, ni más ni menos, el Cameroceras. Llegados a este punto, te tengo que contar sobre un diseño que dejó a los científicos con el ojo cuadrado. La concha del Cameroceras no era maciza. Por dentro estaba dividida en cámaras de aire independientes. Entre las cámaras había un tubito delgado que las atravesaba, llamado sifúnculo. El cameroceras ajustaba la proporción de líquido y gas en estas cámaras para controlar de forma súper precisa su flotabilidad en el agua. Si quería hundirse más, lo hacía. Si quería subir, también. Totalmente automático, 100% preciso. Es un sistema de lastre de submarino natural que ya existía hace 470 millones de años. Y el primer submarino humano que realmente sirvió para el combate apenas se construyó en 1898. A la naturaleza se le ocurrió casi 500 millones de años antes que a nosotros. En ese momento, cuando los científicos pusieron esa comparación en sus tesis, se hizo un silencio sepulcral en el laboratorio. Nadie dijo ni pío. Entonces, ¿cómo fue que desapareció este jefe invencible? Hace 443 millones de años el periodo ordovícico llegó a su fin. La razón fue que el supercontinente Gondwana se desplazó hacia el polo sur. La temperatura global cayó en picada y los glaciares empezaron a expandirse a lo bestia. El nivel del mar
En un tiempo geológico súper corto, bajó de golpe casi 100 metros. Los mares cálidos y poco profundos donde el Camerosera reinaba a sus anchas simplemente desaparecieron. No se hicieron más chiquitos, desaparecieron por completo. Este cambio climático brutal provocó la segunda extinción masiva más grande en la historia de la Tierra, conocida como la extinción masiva del Ordovícico. Casi el 85% de las especies marinas valieron gorro en esa catástrofe, y el Camerosera se fue con ellos, un imperio que duró decenas de millones de años, y ni siquiera quedó registro de su lucha, solo fósiles regados por todo el mundo. Hoy, en museos de todo el mundo y en vitrinas de decoración, esas piedras negras, cortadas en láminas y bien puliditas para que brillen, muy probablemente sean la sección transversal de su concha. Ese rey, que alguna vez hizo temblar de miedo a todo el océano, hoy lo cortan y lo ponen en una mesa para venderlo como adorno. Qué tristeza, pero a la vez es una ironía que no se puede explicar. Sin embargo, la historia tiene un último giro. El Cameroceras murió, pero su grupo, los cefalópodos, tuvo dos linajes que sobrevivieron a esa gran extinción. Esos dos sobrevivientes evolucionaron hasta convertirse en todos los cefalópodos que vemos hoy en el mar: nautilos, sepias, pulpos y calamares. Sí, también ese calamar que te pides en el puestito de la calle y que lo bañas con un chingo de salsa valentina o de árbol. Su antepasado fue hace 470 millones de años, la criatura que aterrorizaba a toda la vida en este planeta. Y tú vas, le echas chilito, le das una mordida y te sabe a gloria. Así acabaron los descendientes del rey. ¿Qué broma tan pesada se aventó la naturaleza? Para cerrar, quiero decirte algo más profundo. La historia del Cameroceras no es solo la historia de la caída de un monstruo prehistórico. Esconde una cruda verdad sobre la vida y hasta sobre la humanidad. En este mundo, ningún poder es eterno. El Cameroceras dominó los océanos por decenas de millones de años. Era invencible en el mundo entero, pero ante un cambio climático que ni vio venir ni pudo combatir, quedó en ceros. Y aquel bichito que vivía de reconciliaron con su presión, esos rivales que sentías que jamás podrías superar, esos que estaban en la cima de la cadena alimenticia, haciéndote sentir que solo podías verlos desde abajo. ¿De verdad van a ser fuertes para siempre? Y esa presión que aguantas hoy, esos problemas que te tienen contra las cuerdas sin salida, a lo mejor están reconstruyendo tus huesos en secreto, forjando tus nervios, empujándote poquito a poquito a un lugar que ni tú mismo te imaginas. El Cameroceras desapareció hace 400 millones de años, pero lo que dejó nunca se fue. Se quedó en el ADN de cada pez que sobrevivió, en la memoria de cada ancestro que salió a la Tierra, en el asombro que sientes tú en este momento, y en ese instinto de apretar los dientes y echarle ganas cuando enfrentas la presión. No, la extinción nunca es el final. La caída de los más fuertes suele ser justo el lugar donde empieza otra forma de vida. Tú eres esa respuesta a la que obligaron a evolucionar.